Nuestro planeta tiene vida y movimientos propios. Gira y cambia de la noche al día, del invierno al verano, del frío al calor y del calor al frío. Mantiene el equilibrio entre las temperaturas extremas, refrescando cuando hace calor y calentando cuando hace frío, con mecanismos naturales perfeccionados a lo largo de miles de años. El hombre ha estado trabajando siempre en la búsqueda de su propio bienestar, inventando y utilizando las tecnologías que en cada momento le permitía la ciencia. Desde que el ser humano pobló la Tierra, ha luchado contra las condiciones climáticas adversas, tratando de mejorar su calidad de vida en cuanto a necesidades térmicas se refiere. Pero es desde hace relativamente poco tiempo cuando el hombre dispone de la tecnología suficiente para acondicionar el aire ambiente. Es decir, conseguir determinadas condiciones de temperatura, humedad, limpieza y movimiento del aire con las que sentirse satisfecho. Actualmente, en España, la climatización es una realidad y es uno de los últimos logros conseguidos. Se comenzó climatizando estancias y aparatos cuyos requerimientos técnicos lo hacían necesario. Posteriormente, se amplió a los locales públicos y de gran concurrencia. Y hoy en día se acondicionan a las residencias familiares. Aunque es igual de importante regular todas las condiciones exteriores, las térmicas son las que más marcan nuestra sensación de confort y también las que suponen un consumo mayor de energía. Si la temperatura de confort es superior a las condiciones del exterior, tendremos que calentar el local, dar calor, es decir, calefactar, circunstancia que ocurre en invierno. Por el contrario, si la temperatura de confort se encuentra por debajo de la temperatura del local, debemos refrigerarlo, dar frío, hecho que ocurre en verano. Sin embargo, normalmente es necesario dotar a los edificios de calor y frío a la vez, ya que, por ejemplo, si en un local de un edificio la temperatura es inferior a la de confort, sería necesario darle calor. Pero si en un momento dado ese local está recibiendo además calor de las luces, de las máquinas o de las propias personas, sería necesario darle frío. Aunque a su vez se debería mantener el calor del resto de los locales del mismo edificio que no tuviesen esas mismas condiciones. Por lo tanto, la climatización es la consecución de los niveles deseados o de confort, de parámetros tales como temperatura, humedad, movimiento y limpieza del aire en función de las condiciones externas al recinto a tratar. Como ya hemos indicado, estas necesidades energéticas pueden ser de calor, de frío o de calor y frío, y deberán ser producidas en el propio edificio donde se vayan a necesitar, ya que en España no es una práctica habitual la compra y la oferta de calor o frío, desde centrales de barrio o similares. Existen diversas tecnologías para realizar la transformación de una energía ofertada, como puede ser la eléctrica, la de los combustibles fósiles o la del gas natural, en energía utilizable y necesaria para dar calor o frío. En este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en los sistemas de frío y calor propios de la climatización con gas natural. Se observa la climatización como el aporte de frío o calor a un local o como la retirada de calor o frío mediante procedimientos artificiales o naturales a través de elementos mecánicos para disminuir o aumentar la temperatura. Los fluidos utilizados como vehículos térmicos en
encargados de este trasiego de energía en forma de calor son el aire y el agua. Estos se distribuirán por el recinto a tratar en forma de flujo de aire en la climatización convencional de una zona determinada, en forma de agua que enfriará dicho aire, o en forma de agua con algún componente que baje su punto de congelación en el enfriamiento de zonas específicas de instalaciones para usos determinados, tales como pistas de hielo. Estos procesos se basan en fenómenos físicos termodinámicos que tienen lugar en los sistemas de climatización, más concretamente en los intercambiadores de calor. Cuando dos sustancias a distintas temperaturas se ponen en contacto o se interpone entre ambas una capa de un espesor y material determinado, se produce una transferencia de energía entre ellas, perdiendo calor la sustancia más caliente, que ganará la otra inicialmente más fría. Se produce el fenómeno de condensación cuando una sustancia en estado de vapor pasa a estado líquido. En este proceso se desprende calor que es recogido por otro elemento próximo al fenómeno de la condensación. Por el contrario, se produce el fenómeno de evaporación cuando una sustancia en estado líquido pasa a estado vapor. En este caso, se absorbe calor de otro elemento próximo al fenómeno de la evaporación. Todos estos cambios de estado tienen lugar dentro del circuito frigorífico, que es totalmente estanco, para evitar que el refrigerante que se encuentra en su interior se volatilice. Dicho refrigerante es un fluido que, en función de los cambios de estado que sufra, se encontrará unas veces en forma de líquido y otras en forma de gas o vapor. Por otro lado, la sustancia que va a aportar calor al refrigerante para enfriarse ella misma y transmitir ese frío al local a climatizar, se denomina aire o agua de refrigeración, dependiendo de si es aire o agua la sustancia que realiza el intercambio de energía. En la actualidad, los procedimientos de climatización con gas natural más utilizados están basados en la combinación de evaporación-condensación de un fluido. Y en función de la forma en que se realiza este proceso combinado de evaporación-condensación, se denominará climatización por compresión o climatización por absorción. Climatización por compresión. Los elementos fundamentales que componen los sistemas de climatización por compresión son el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. El compresor. La función del compresor, ya sea alternativo a pistón, rotativo a tornillo, centrífugo, etc., es la de comprimir el gas que se halla dentro del circuito frigorífico, es decir, el refrigerante. A partir de este momento, el gas aumenta drásticamente de presión y de temperatura, iniciándose así el ciclo de la climatización. Dicho incremento de presión es tan notable que en las máquinas climatizadoras se diferencian dos zonas de trabajo: las denominadas zonas de alta y de baja presión, en correspondencia con la presión de trabajo del refrigerante en cada una de ellas. Entre ambas zonas de alta y baja presión existe una válvula delimitadora que recibe el nombre de válvula de expansión. Tiene una enorme importancia en el proceso y es también uno de los puntos más vulnerables de la instalación, por lo que para su regulación se requieren unos conocimientos específicos de climatización. El compresor no es un dispositivo que se mueva por sí solo, sino que necesita ser puesto en movimiento por un motor convencional. Hasta la llegada y comercialización del gas natural, estos motores eran eléctricos, ya que la electricidad era la energía más fácilmente disponible en los puntos en donde se instalaban los equipos de climatización. Sin embargo, hoy en día, estos motores funcionan con combustibles gaseosos, y en particular con gas natural, que es fácilmente situable en el punto de consumo del motor por medio de una instalación receptora de gas de tipo convencional.
Para potencias térmicas unitarias bajas, se utilizan motores de gas derivados de la tecnología aplicada a los motores de navíos, y en el caso de potencias más elevadas, se aplican tecnologías desarrolladas específicamente. En ambos casos, se usan motores de cilindros dispuestos en línea o en V. Con el uso de estos motores, se han conseguido enormes ventajas, tanto técnicas como económicas y sociales, ya que se trata de motores de combustión interna alimentados con gas natural que disponen de un circuito de carburación similar al de cualquier otro motor de carburación, de manera que responde a las necesidades de velocidad de giro requeridas por el circuito de climatización en cada momento. A través de las válvulas de estrangulación, mariposas y clapetas de apertura de gas y aire, gobernadas por un sistema de control y un detector de revoluciones del motor, se consigue que la cantidad de gas y de la mezcla aire-gas sea la idónea en el momento que ésta se precisa, y así se alcance el régimen de revoluciones del motor y del compresor necesario para atender a la demanda de frío de la instalación de climatización en cada momento. Se ha conseguido de este modo disponer, en cada instante, de un motor adaptable a las necesidades de la instalación de climatización. Este cambio de revoluciones es una característica imposible de conseguir en otro tipo de motores, como pueden ser los eléctricos, a no ser que para ello se apliquen tecnologías y medios altamente complejos y costosos. Por otro lado, la utilización de estos motores alimentados a gas permite el uso del calor residual que proviene del circuito de refrigeración del motor, ya que la temperatura de recuperación del agua de refrigeración de este ronda los 80 grados centígrados, siendo esta una temperatura idónea para su empleo en otros servicios. Este calor adicional puede ser utilizado junto con el que proviene del condensador para calefacción o agua caliente sanitaria en el edificio donde se instalan las máquinas climatizadoras. Con este aprovechamiento se consigue una gran versatilidad de la máquina de climatización, bien por sí sola, si con el agua de refrigeración del motor es suficiente, o bien con el apoyo de una pequeña caldera a gas en el caso de que la temperatura del agua de refrigeración del motor no fuese lo suficientemente alta en un determinado momento, o se hubiese detenido la máquina por cualquier motivo. Para alimentar dicha caldera, se aprovechará la instalación receptora de gas realizada para el motor, con lo que se aumentará su rendimiento global. Otra ventaja a destacar del uso del gas natural como combustible del motor que mueve el compresor es la economía en su funcionamiento, ya que por un lado el gas natural es el combustible más económico utilizado actualmente, y por otra parte es necesario contratar muy poca potencia de energía eléctrica al utilizarse esta únicamente para el accionamiento de los motoventiladores y de los elementos de control. Además, el gas natural presenta la ventaja de no ser contaminante en su combustión, por lo que contribuye a la preservación del medio ambiente. No obstante, en las operaciones de los programas de mantenimiento de este tipo de instalaciones, se debe prestar atención a las emisiones de gases como el monóxido y el dióxido de carbono en la salida del escape del motor de combustión para la posible detección de anomalías de funcionamiento del mismo. El mantenimiento que requiere el motor alimentado a gas natural es mínimo al ser el típico de los motores de combustión interna. Así, se debe comprobar que no le falta agua en su circuito de refrigeración. Se deben cambiar, por un lado, el aceite del cárter, dependiendo de un número de horas predeterminado, y por otro, los filtros de aceite, además de los del circuito del gas y del aire. El compresor debe ser revisado en los mantenimientos para que el aceite que lo engrasa y que en pequeña cantidad se introduce junto al líquido refrigerante en los circuitos, retorne al sistema, evitando así que estos resulten dañados. El condensador. Es un elemento estático que tiene por misión condensar el gas refrigerante que le llega con presión y temperatura altas procedente del compresor. Actúa como un intercambiador de calor, de manera que por medio de aire o de agua, según el tipo de instalación de que se trate, se le quita calor al refrigerante, consiguiendo que el gas se convierta en líquido al disminuir su temperatura.
El calor que se le ha quitado al gas refrigerante para convertirlo en líquido está ahora en el agua o el aire que hemos utilizado para el enfriamiento de este y se enviará al exterior del conjunto directamente a la atmósfera por medio de motoventiladores, en el caso de haber utilizado aire, o en el caso del agua, poniéndola en contacto con una corriente de aire exterior para que pierda su incremento de temperatura. La válvula de expansión y el evaporador. El evaporador es un intercambiador de calor cuya misión consiste en que el refrigerante se lleve el calor del lugar por donde va a circular, para lo cual ha de estar más frío que él mismo. Para lograr esta baja temperatura del refrigerante, se realiza una expansión del mismo a través de un orificio calibrado de la válvula de expansión que está situada a la entrada del evaporador. En este proceso, el refrigerante procedente del condensador pasa de estado líquido y alta presión a un lado de la válvula a estado gaseoso al otro lado al disminuir bruscamente su presión. En el cambio a estado gaseoso, el refrigerante necesita calor y este lo consigue absorbiéndolo del aire o del agua que le rodea, al cual enfría. Posteriormente, el refrigerante vuelve al compresor para iniciar de nuevo el ciclo. Si el aire enfriado que rodea al refrigerante es enviado al local a climatizar, habremos enfriado el local. Si por el contrario el refrigerante absorbe el calor del flujo de agua que le rodea, habremos enfriado este agua que podremos mandar a la zona a climatizar. Bien como agua fría propiamente dicha, como en el caso de dotar de hielo a una pista de patinaje, o bien para que una corriente de aire posterior recoja el entorno frío del agua y lo haga circular como aire frío por el recinto a climatizar. Entre el motor de combustión a gas y el compresor se sitúa un mecanismo denominado dispositivo de accionamiento encargado de transmitir las revoluciones del primero al compresor de una manera elástica y con una relación de velocidades apropiada. Si en la instalación se utiliza el agua de refrigeración del motor a gas para otros servicios, aumenta considerablemente el rendimiento del sistema al existir muy pocas pérdidas de energía térmica. Cuando esta misma máquina, que en verano ha realizado la refrigeración de un local, aprovechando el fenómeno de la compresión con gas natural, la queremos utilizar para aportar calor en invierno y por lo tanto calefactar el mismo local, solo sería necesario situar la válvula de 4 vías en la posición contraria a la que tenía durante el verano. Con esta sencilla operación, el refrigerante que sale del compresor va, como antes, al condensador, aunque su función la cumple ahora el dispositivo situado en el interior del local. En este lugar se desprende el calor del proceso de condensación y se calienta con ello el recinto a climatizar. Posteriormente, el refrigerante continúa su recorrido a la válvula de expansión y al evaporador, pasando en estos de fase líquida a fase gaseosa. Al actuar ahora como una máquina de calefacción, cumple la función de unidad evaporadora el dispositivo situado en el exterior del local, siendo allí de donde el líquido refrigerante del circuito extrae el calor para el proceso de evaporación. En este caso, puede ser utilizado el calor procedente del circuito de refrigeración del motor a gas como apoyo a la calefacción, con lo que aumenta el rendimiento de la instalación. Climatización por absorción. Este tipo de climatización recibe el nombre del fenómeno de absorción, el cual tiene lugar entre dos sustancias cuando éstas se juntan y existe entre ambas una gran afinidad que hace que se mezclen, siendo absorbida una por la otra. Si las sustancias tienen además puntos de ebullición muy diferentes, este fenómeno es el aprovechado posteriormente en el proceso de absorción. En los años 50 se desarrolló dicho proceso en Estados Unidos y posteriormente fue perfeccionado en Japón. En este país, junto con Corea, más del 50% de las instalaciones totales de climatización están basadas en esta tecnología, existiendo además grandes prohibiciones para la utilización de la energía eléctrica en climatización. Absorción de simple efecto.
Los elementos fundamentales que componen los sistemas de climatización en el proceso de absorción de simple efecto son el evaporador, el absorbedor, el generador y el condensador. El evaporador es un dispositivo intercambiador de calor, cuyo funcionamiento se basa en que los líquidos se evaporan a una temperatura que depende, en gran medida, de la presión que exista en el recipiente en donde se encuentran. Este fenómeno es aplicable al agua y se aprovecha aquí para conseguir su evaporación. Se hacen caer unas gotas de agua en un recipiente donde la presión es muy baja, aproximadamente de 6,5 milímetros de mercurio. Estas gotas caen sobre una tubería por donde está circulando a su vez una corriente de agua que atraviesa la cámara donde existe esa baja presión. En esas determinadas condiciones de presión, el agua se evapora a 5 grados centígrados y para ello necesita utilizar el calor del agua que va circulando por la tubería que atraviesa su recipiente para lograr que se evaporen las gotas que caen sobre ella. A la vez, se enfría el agua que circula por la tubería, constituyendo este agua enfriada el circuito que va a realizar el transporte térmico. Por lo tanto, el local se climatizará bien con el agua enfriada del circuito de refrigeración o bien enfriando el aire que la rodea e impulsándolo por medio de motoventiladores al recinto deseado. El absorbedor. Cuando en la misma vasija donde ha tenido lugar el proceso de la evaporación del agua, introducimos una sustancia con una gran afinidad por ese vapor de agua, como es el caso de una solución concentrada de bromuro de litio, lograremos que ésta absorba el agua que se encuentra en forma de vapor, dando lugar a una solución de bromuro de litio baja en concentración. Para mantener el ciclo, debe estar entrando constantemente solución concentrada de bromuro de litio que sea capaz de absorber el vapor de agua que se genera en la vasija, mientras sea necesario que dure el proceso de enfriamiento. Si extraemos esta solución formada por bromuro de litio y vapor de agua, y por medio de un circulador la enviamos a otro dispositivo denominado generador, conseguiremos que no se interrumpa el proceso de absorción en la vasija mientras no deje de entrar solución concentrada de bromuro de litio, ya que se está retirando constantemente la mezcla de baja concentración de bromuro. El generador. Si se dejara la solución de bromuro de litio, que ya está baja en concentración de bromuro por haber absorbido el vapor de agua refrigerante, seguir su movimiento en el circuito y repitiésemos con él la operación, ya no serviría como absorbente al estar demasiado diluido. Para evitar esto, lo que se hace es calentar dicha mezcla con un quemador de gas natural en un dispositivo denominado generador. Se calienta la solución hasta conseguir que hierva para que salga el agua en forma de vapor, al ser el componente de la solución de agua bromuro de litio que tiene más bajo el punto de ebullición. Posteriormente se retira este vapor de agua y la solución vuelve a estar concentrada en bromuro, por lo que se puede volver a utilizar como absorbente en el proceso. El condensador. El vapor de agua que ha salido del generador se vuelve después a enfriar en un dispositivo denominado condensador, utilizando agua externa para la refrigeración. Este agua de refrigeración se lleva por lo tanto el calor del vapor de agua que está actuando como fluido refrigerante, con lo que este agua refrigerante que estaba en estado de vapor pasa a estado líquido y de este modo puede ser enviada de nuevo a la vasija inicial que componía el evaporador, donde existía prácticamente un vacío y con ello pueda repetirse el ciclo. De esta forma, el agua de refrigeración realiza su trabajo en dos puntos distintos del conjunto. En el condensador, como acabamos de ver, enfriando el vapor del refrigerante hasta convertirlo en agua, y en el absorbedor, recogiendo el calor de la solución de bromuro de litio. Este agua caliente puede ser utilizada para otros servicios, al igual que ocurría en el proceso de compresión.
Absorción de doble efecto. Las máquinas basadas en el proceso de absorción de doble efecto utilizan los mismos componentes que en el de simple efecto, es decir, el evaporador, el absorbedor, el generador y el condensador, con la diferencia de que en este caso el generador está dividido en dos zonas, una zona de alta temperatura y otra de baja. El funcionamiento de estas máquinas consiste en calentar con el quemador a gas la zona de alta temperatura del generador que contiene la solución de bromuro de litio baja en concentración, al igual que ocurría en el proceso de simple efecto. El vapor del agua refrigerante que se produce en esta zona debido al calentamiento con gas natural es enviado a circular por la zona del generador de baja temperatura que contiene parte de la solución de bromuro de litio concentrada, ya que las vasijas de alta y baja temperaturas están unidas. En su recorrido a través de esta segunda zona, el vapor del agua refrigerante cede calor y calienta la solución de bromuro de litio que se encuentra en ella, con lo que aumenta el rendimiento de esta segunda zona al concentrar más la solución. Al ceder calor, el vapor de agua refrigerante enviado desde la zona de alta temperatura se condensa al pasar por la segunda zona, denominada zona de baja temperatura. Posteriormente, es enviado como agua líquida a la fase líquida del condensador, con lo que se aumenta el caudal de refrigerante que va a este. La solución de bromuro de litio situada en la zona de baja temperatura es calentada por el quemador de gas y por el calor latente del vapor del agua refrigerante procedente de la zona de alta temperatura. De esta forma, se aprovecha más el calor de la solución de bromuro en la zona de alta temperatura en vez de cederlo al agua de refrigeración, con lo que se aumenta el rendimiento del sistema al ser menor el calor a disipar por la torre de refrigeración, por lo que ésta se puede hacer más pequeña. En las instalaciones que utilizan ciclos de absorción, es fundamental un buen control y tratamiento del agua que compone el circuito de refrigeración, con lo que queda garantizada la calidad de dicho agua. Entre las ventajas de las máquinas de absorción a gas destacan la ausencia de ruidos y vibraciones, lo que permite instalarlas en el interior de los edificios o en las cubiertas de estos sin necesidad de aislamientos especiales. Los importantes ahorros en la factura energética. La protección del medio ambiente al no desprender residuos que alteren el equilibrio térmico del planeta, ya que no utilizan refrigerantes que contengan CFCs ni HCFCs. Su diseño para estar situados a la intemperie, sumado a la particularidad de poder generar frío o calor, permite importantes ahorros por su gran rendimiento a cualquier carga, menor demanda de energía eléctrica, aprovechamiento del calor residual y su bajo mantenimiento. En la actualidad, en los países más avanzados en el terreno de la climatización, como son Japón, Estados Unidos e incluso Corea del Sur, la climatización por gas natural crece a un ritmo anual del 14%. Los equipos que actualmente incorporan esta tecnología existentes en el mercado nacional son Yazaki, Thermax, Colstar, Roca York, Sanyo, Trane y otros. Instalaciones y elementos auxiliares. Equipo de control. Las instalaciones de climatización alimentadas a gas disponen de un microprocesador de control que permite obtener al instante una información puntual y necesaria para realizar un análisis sobre su funcionamiento. Los datos aportados pueden ser las revoluciones por minuto del motor, las horas que lleva de funcionamiento, los sobrecalentamientos habidos, las temperaturas de las diversas partes, las presiones del refrigerante, del aceite y del filtro, la carga del compresor en porcentajes, etc. Refrigerantes. España, que ha suscrito el Protocolo de Montreal, que limita y regula la producción de clorofluorocarbonados, ha puesto fecha límite para la retirada de este tipo de productos. Así, el R11 y R12 tienen prohibida su fabricación desde 1995
y para otros productos está limitada hasta el año 2015. Siguiendo esta normativa, hoy en día en los equipos alimentados a gas natural se utiliza como elemento refrigerante el R22 para sistemas de compresión y los pares bromo-litio-agua en equipos de gran potencia y amoníaco-agua en los de baja potencia para los sistemas de absorción. Siendo los refrigerantes una de las aportaciones externas al sistema general de climatización y dada la importancia de su cometido, su calidad y control debe ser exhaustivo. Para ello, generalmente, se dota la instalación de puntos de comprobación instantánea en forma de mirilla, indicando su coloración el estado en que éste se encuentra. Estructuras metálicas. En el caso de que la instalación de climatización no formase parte del proyecto inicial de la edificación donde se va a situar, sino que se va a instalar en un edificio que estaba ya construido con anterioridad, las instalaciones se ajustan a los lugares disponibles en el edificio, que generalmente son terrazas. En estas se dispondrán las máquinas frigoríficas sobre vigas, de forma que el peso del conjunto se reparta por la estructura del edificio, con el fin de evitar que la máquina represente para ella una carga puntual con la que no se contó en su diseño inicial. A su vez, en el apoyo de la maquinaria sobre las vigas soporte, se colocarán unos amortiguadores para que absorban las pequeñas vibraciones que pudiesen existir y evitar de esta forma que éstas puedan transmitirse al edificio. Conservar estos soportes en buen estado y protegidos con pinturas antioxidantes, preservándolos contra las inclemencias atmosféricas, forma parte del mantenimiento de dichas instalaciones. Instalación receptora de gas. La instalación receptora de gas que alimenta a las máquinas de climatización con gas natural constituye, junto al motor a gas, la única diferencia con el resto de las instalaciones de climatización alimentadas con otra fuente de energía. Dicha instalación receptora debe ser del tipo convencional de baja presión, ya que los motores a gas funcionan alimentados con gas natural a dicha presión. Por ello, su construcción y diseño se debe ceñir a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. Si la zona del edificio en donde se instala el equipo climatizador no dispone en sus redes de distribución de gas en baja presión, sino que existe una distribución en media presión, se dispondrá en la instalación receptora de un equipo de regulación convencional instalado en un armario de regulación. Este equipo de regulación estará situado después de la llave de acometida y se le dotará de llaves de corte en entrada y salida, de mecanismos para la toma de presiones, de un filtro y de una doble línea de suministro con un regulador en cada una para poder garantizar la continuidad del suministro aun en caso de avería de un regulador. En dicho armario de regulación se harán constar los parámetros que definen la regulación, como presión de entrada, presión en las seguridades de máximas y mínimas y presión de salida. Al final de la instalación receptora de gas que alimenta la instalación de climatización, tras las respectivas llaves de aparato, una por cada máquina enfriadora, y en su unión a la rampa de alimentación de las máquinas, se emplearán tuberías flexibles para la conducción del gas, con el fin de evitar que las posibles vibraciones de las máquinas se puedan transmitir a las tuberías portadoras de gas y puedan causar roturas al estar sometidas con esas vibraciones a esfuerzos de fatiga. También se puede dotar a la instalación de medios para la telegestión que permitirían su control desde un punto remoto. Dispositivos complementarios. Como complemento a los componentes principales definidos que forman la base de los sistemas de climatización a gas natural, están las tuberías y los elementos de unión. Estos elementos forman una red de tuberías y accesorios que, distribuidos en forma conveniente y número adecuado y suficientemente aislados, unen los elementos principales constitutivos de la instalación atendiendo a los requerimientos del proyecto de diseño. Siempre deben instalarse materiales homologados de una alta calidad que soporten climatologías muy adversas y, en consecuencia, preserven de averías al sistema.
Los depósitos tampón que darán flexibilidad a la instalación y evitarán las inercias térmicas, así como las tuberías que unen estos con las máquinas y las que conforman el resto de la instalación, deben ir suficientemente calorifugados, debiéndose cumplir las especificaciones en cuanto a materiales aislantes y a sus espesores reflejadas en el proyecto. Con ello, evitaremos desequilibrios térmicos por cambio de tamaño. En el caso de sustituciones de los depósitos por reparaciones, estos deben tener las mismas dimensiones y ser del mismo material que los inicialmente instalados, evitándose fenómenos de oxidaciones por formación de pares galvánicos en los cambios de material. En el caso de los circuladores, estos deben montarse 2 por circuito en paralelo, al objeto de no parar la instalación en caso de avería en uno de ellos, y para que, si esto ocurre, sea posible su sustitución sin afectar al funcionamiento continuo de la instalación. Las electroválvulas, manómetros, termómetros, presostatos, purgadores y demás elementos que deban estar situados en el exterior de las máquinas deben ser de calidad contrastada y estar protegidos contra los ambientes atmosféricos. También se prestará atención especial a la ubicación de los mismos, procurando que la accesibilidad para el manejo y control sea adecuada. Distribución de aire. En los sistemas en que la climatización se realiza por aire, tanto la cantidad como la temperatura, como su grado de humedad, deben ser tenidos en cuenta para conseguir las condiciones previstas inicialmente. Para lograrlo, se debe conseguir que en el local a climatizar haya un número de renovaciones de aire por hora igual al requerido para el tamaño del local y en función de su uso posterior, lo que implica una potencia del impulsor determinada y un número y tamaño de rejillas adecuado. El posicionamiento, así como el tamaño de las rejillas dentro del local a climatizar, debe ser tal que garantice velocidades del aire inferiores a las que pudiesen resultar molestas, así como una circulación de este que asegure su renovación en todas las zonas del habitáculo. Todas las instalaciones que conducen aire como fluido para refrigerar los locales deben aportar los mínimos cambios de dirección en la instalación desde su diseño, pero en caso de existir, deben evitarse los ángulos vivos al objeto de permitir una limpieza eficaz e impedir la acumulación de posibles bacterias en puntos sinuosos y de difícil alcance en las operaciones de mantenimiento programadas. Con esta medida también se evitarán pérdidas de carga innecesarias. Sala de máquinas. La sala de máquinas, en las instalaciones en que es necesaria, forma, junto a los equipos, la parte central de la instalación de climatización. Su concepción y diseño debe cumplir los requisitos especificados en el reglamento. Debe utilizarse únicamente para contener los dispositivos de la instalación y debe tener la dimensión y trazado adecuados para permitir un buen mantenimiento de la instalación. Es necesario que las diferentes partes que la componen estén bien delimitadas, así como que las diferentes tuberías que componen cada circuito y las direcciones de desplazamiento de los fluidos estén convenientemente señalizadas. La existencia de un diagrama sinóptico que presente con claridad componentes y servicios es una ayuda inestimable en el mantenimiento de la instalación. Si este diagrama se ve apoyado con luminarias, estas permitirán un análisis inmediato de la instalación a través de datos sobre su funcionamiento y sobre el lugar donde tomar las acciones correctoras en caso de averías. Si la instalación receptora de gas alimenta a la vez a las máquinas de climatización y a otra caldera de apoyo que aporta calor para otros servicios, se deberán instalar en esa sala calderas, detectores de fuga de gas, una electroválvula que, gobernada por estos detectores, garantice la seguridad de la sala en caso de fugas, así como entradas y salidas de aire necesarias para una buena combustión y ventilación. Sectores con instalaciones climatizadas con gas natural. La versatilidad, el elevado rendimiento, la economía y el bajo costo,
así como el respeto a la naturaleza que presentan las instalaciones de climatización con motores alimentados con gas natural, han llevado a este tipo de instalaciones a acaparar un amplio espectro de sectores. Existen ya múltiples instalaciones de este tipo en el sector hospitalario, en el sector hotelero y en el deportivo, donde igual se puede calentar agua para una piscina de invierno, como se puede conseguir el hielo para una pista de patinaje. Esta expansión se corresponde con el desarrollo que este tipo de instalaciones está teniendo en los países más industrializados.